Yo encontré una manera de trabajar con la pintura que permitía obtener superficies lustrosas, muy brillantes y muy resistentes, que eran susceptibles de ser empleadas en el campo de las tres dimensiones. Era un juego conceptual. La idea de usar la materia que yo a lo largo de toda mi vida profesional había usado para representar cosas, se convertían en las propias cosas. Y ese juego de la ilusión del espacio, de la atmósfera, se acababa en el hecho de que la pintura deja de tener un aspecto ilusorio para convertirse en una presencia física. Estas esculturas que tienen esta apariencia brillante, en algunas partes muy acabada, en otras muy deteriorada, están creadas con la intención deliberada de transmitir una sensación de fragilidad, de precariedad. Son volúmenes geométricos afectados por alguna anomalía que los deteriora, que los destruye, y nos dejan como en la brecha entre tiempos diferentes, entre el pasado y el presente. Tiene algo de alegórico, ¿no? Sobre tal vez el tiempo en que vivimos, sobre el horror que el hombre moderno siente o sentimos ante el tiempo acelerado. Cuando estuve trabajando con las esculturas tuve que parar por diferentes razones. Estuve 1 año y medio sin trabajar en ellas, y en ese año y medio yo me estuve paseando alrededor de todos estos elementos que permanecían en mi estudio como presencias silenciosas, viendo todos sus pormenores, todo lo que había sucedido con ellas. Fue una cosa muy obsesiva, y entonces desarrollé un conjunto de dibujos en los que la realidad material del objeto casi desaparece y lo que queda son los efectos de la luz. Estos dibujos no están hechos con el objeto de crear una obra acabada, y por lo tanto, cuando uno se acerca al papel, todo está lleno de pequeñas manchas, pequeños toques de goma de borrar, pequeñas líneas, pero tienen siempre la sensación de estar pues sin llegar a extenuar la forma. En una exposición en las Islas Canarias. Y también hay la exposición que he tenido que preparar estos días en la Universidad de Barcelona. Después de tantos años de hacer exposiciones de dibujos y de esculturas, tuve que afrontar de nuevo el problema del color. Era como volver a comportarme delante de la obra como hace 10 años. Y yo no lo podía hacer, sabía que yo ya no era la misma persona, ese tiempo había pasado, y volvía a enfrentarme como de nuevo. Entonces, a la luz de los dibujos que yo había creado, intenté crear una pintura que tuviera una relación directa con la experiencia de haber hecho esos dibujos. Y esa relación directa tenía que ver con la ligereza del dibujo. Entonces empecé una nueva serie de pinturas en la que el fondo de color se convertía en un protagonista pictórico, en un elemento pictórico realmente. Aquí el fondo de color tiene tanta presencia que los objetos, por una parte, se mantienen como flotando sobre un espacio plano y se convierten en algo así como mapas.
tienen una cierta relación con los dibujos, son como, no dejan de ser atmosféricos, pero al mismo tiempo son mucho más etéreos, ¿no? Y el fondo participa mucho más de las tonalidades del color de todo. A mí me gustaría mucho tiempo dedicarlo a muchas otras cosas, pero no puedo porque me tengo que sumergir en la forma a un nivel que yo no soy capaz de hacerlo. A lo mejor es falta de pericia, de destreza por mi parte, pero para llegar aquí yo necesito pasar por toda esta dedicación, todo ese esfuerzo. Con todo, creo que en estas pinturas hay, como ya he dicho, una menor atadura. Ahora lo puedo resolver de una forma más, con más distancia. Esta pieza es una pieza que yo la añado a la exposición para que siga teniendo presencia humana. Para mí la figura humana ha sido siempre importantísima. He invertido tiempo en estudiarla y en trabajar sobre ella. De todas las obras que he hecho en los años anteriores, siempre ha estado por ahí moviéndose. Para mí es tan importante abordar la forma en objetos inanimados como casi tanto más en figura humana. Es una parte esencial. El hombre está en el centro de todo. Y yo así lo he sentido siempre. Contestar el por qué uno hace lo que hace posiblemente es lo más difícil de todo. No sabes ni por qué. Lo haces de forma inevitable. Lo haces porque no puedes hacer otra cosa. Es como que te sientes empujado a ir a parar ahí y además a verlo, a ver esa parte del mundo que tú seleccionas con la mente, a verlo de una manera específica. Las cosas tienen que ser de una manera concreta. Mucha gente pregunta por qué las obras son tan grandes. Pues no lo sé, pero cuando las estás haciendo tienes la sensación clara y penetrante de que tienen que ser de una determinada manera. En ocasiones he llegado a borrar o a romper, a tirar cosas que estaban bastante acabadas, porque en determinado momento del proceso te das cuenta de que estás traicionándote porque lo has querido hacer más cómodo, más pequeño, y tienen que ser como tienen que ser. Yo lo vivo más como una experiencia, como una batalla una batalla que a veces, en alguna extraña ocasión, incluso es placentera. Una batalla que es el reflejo de una pasión, de una obsesión.